El siguiente audio es de un acto y por tanto no reúne las mejores condiciones de grabación, obviamente, por lo que es posible que el sonido no sea el deseado. No obstante, la ponemos a vuestra disposición, la emitimos porque consideramos que es de gran interés. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que no son de la Academia, sobre todo a los participantes en este congreso internacional y a los invitados civiles que han venido. Bienvenidos a la Academia de Artillería. La Academia de Artillería, quizá algunos de ustedes lo sepan, otros no, es el centro militar de enseñanza en activo más antiguo del mundo. Ahora mismo, la promoción que tenemos de oficiales, algunos de los representantes que tenemos aquí, son la 307 promoción. Eso no existe en ningún otro lado, es decir, que será la 41 promoción, la 102 promoción, pero hablar de la 307 promoción, vayan ustedes a cualquier parte del mundo y eso es imposible. Aquí en Segovia se ha dado la circunstancia de que desde la fundación del Real Colegio en tiempos de Carlos III, 1764, ha habido la fortuna de que, con escasas excepciones, prácticamente, el Real Colegio y luego la Academia de Artillería ha estado en Segovia, con algunos escasos intervalos, y eso nos ha permitido conservar en todo momento ese enlace con nuestros predecesores y que nos hace sentirnos parte de una tradición. Eso es complicado porque hoy día vivimos un momento de presentismo, pero todos los artilleros nos sentimos parte de una comunidad que empezó antes, pero como mínimo podemos encontrar un punto de arranque en la fundación del Real Colegio en tiempos de Carlos III por el conde de Gazola. La Academia de Artillería empezó en el Alcázar hasta el incendio en el año 1862 y luego posteriormente se trasladó a este convento de San Francisco. Creo que los participantes en el Congreso van a tener ocasión de visitar la Academia y el Alcázar. Espero que disfruten la visita porque los artilleros estamos muy orgullosos de preservar lo que nos han legado nuestros antepasados, pero no solo desde el punto de vista histórico, sino, y lo digo conscientemente, desde un punto de vista vivencial. O sea, nosotros nos vivimos como parte de una tradición y esa tradición forma parte de nuestra forma de ser. Entonces, para nosotros la artillería es algo más y vivimos la artillería de una forma aquí muy especial. Para los miembros de la Academia, aquí tenemos una representación de los alumnos, no muchos, porque esto es un centro de enseñanza donde la gente está estudiando y mañana tienen exámenes, en fin. Pero yo creo que son afortunados porque para los que estáis aquí de la Academia, quiero comentaros que yo no sé en qué grado sois vosotros conocedores o aficionados de la historia militar, pero si echamos un vistazo al plantel de historiadores que están aquí con nosotros, yo como modesto aficionado os puedo asegurar que esto es de lo mejorcito de España, por supuesto, y en algún caso del mundo. Ya digo que yo soy de los que pago dinero por escucharles a ustedes. De hecho, pues no sé si estaba aquí de la revista Despertaferro cuando hacen los seminarios. Bueno, por ahí yo era uno de esos poquitos que pagaban ahí por ese seminario. O sea que tenerlos aquí en mi casa y encima tener la ocasión de verlo, quiero decir que no es poco. Si miráis, hacéis una búsqueda así muy ligerita en internet, y me refiero aquí a los alumnos, veréis que tenemos aquí algunos de los autores que son punteros en historia militar de la Edad Moderna de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y eso es importante. Y es importante porque además del privilegio, digamos, de escuchar, yo soy un convencido de que tenemos un problema hoy que es el adanismo, que hoy parece que el mundo se ha inventado hoy y que antes no había pasado nada. Y lo malo es que como no sabemos lo que ha pasado, realmente es así. Es que hemos perdido el hilo de muchas cosas. Nosotros en artillería intentamos llevar un poquito más de cuidado, pero no solo en historia militar, pero digamos que a nivel general, pues no sabemos de dónde venimos y entonces es muy difícil saber a dónde vamos, con lo cual, cuando hablamos de fake news y hablamos de toda esa maraña, esa sombra que hay ahí, para alguien que es consciente de su historia y que sabe de dónde viene, bueno, pues le dan unas herramientas adicionales para intentar pues encontrar el camino en esta sombra que nos envuelve ahora. Pero incluso yo diría que desde el punto de vista práctico, la historia militar nos enseña muchas cosas a los militares del siglo XXI. Lo digo porque si hay algo que intentamos inculcar a nuestros alumnos, tanto oficiales como suboficiales, es la adaptación. El conflicto está cambiando y entonces, bueno, pues siempre nos estamos preparando para hacer la última guerra. Pero quería comentaros que esto es así y esto era algo que ya pasaba en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y ahí al final, en esa época, los problemas eran otros y hubo que buscar otro tipo de adaptación. Entonces no podemos buscar soluciones a los problemas de hoy en los
en las soluciones que se encontraron en la Edad Moderna, pero en los dilemas de los comandantes, pues sí que realmente podemos encontrar alguna pista que nos ayude a orientarnos en nuestros problemas que no sabemos cuáles van a ser. Lo que sí que sabemos es que la próxima guerra no se parecerá a la anterior. Entonces, cuando estamos hablando de táctica, pues a lo mejor los problemas que había en esta época era si la caballería pues tenía que cargar y hacer la caracola y disparar con la pistola, o realmente era más efectivo pues las cargas con el arma blanca. Bueno, pues era un debate que lo tuvieron que resolver. Nosotros tenemos otros debates y unos razonamientos, unos pros y unos contras. Eso desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista técnico, la integración de las innovaciones, pues entonces se trataba de ver cómo las armas de fuego pues podían manejarlas, digamos, una unidad de infantería, y ahora pues estamos viendo cómo nos defendemos de los drones. Realmente ahora mismo hay otra tecnología y hay que darle una respuesta. Y las respuestas, si estudiamos un poquito, se ven poco a poco y hay que leer mucho y estudiar mucho para encontrar una respuesta que no sea copiar lo que hacen los demás. Desde el punto de vista de la orgánica también, nosotros aquí estamos viendo pues ahí al final si los grupos tienen que ser de baterías homogéneas, tienen que ser heterogéneas, entonces bueno, pues los problemas orgánicos eran de otro tipo. Era si la caballería, por ejemplo, pues tenía que haber tercios de caballería o realmente bastaba con hacer trozos de entidad compañera. En fin, que lo que quiero decir es que ahí al final, en el siglo XVIII, si profundizamos lo suficiente, había un montón de problemas que los comandantes tenían que resolver y les dieron una solución. Entonces, más que el estudiar las soluciones, lo que tenemos que ver es cuál fue la mecánica que siguieron ellos y sus razonamientos para poder encontrar esa solución, esperando que nosotros pues, nos den una pista de cómo vamos a resolver los problemas en el siglo XXI, que esos, me refiero a los alumnos, esos sí que los vamos a tener que resolver nosotros, y nadie lo va a resolver por nosotros, y luego serán los historiadores posteriormente, 50 o 100 años después, los que digan si lo hicimos bien o mal, pero nosotros tenemos la responsabilidad de escribir la historia cada uno a su nivel. En su día, los militares españoles y de otra época escribieron su propia historia, tuvieron sus problemas y lo resolvieron, tuvieron sus victorias, tuvieron sus derrotas, tuvieron sus problemas, hicieron lo que pudieron para cumplir su misión. Bueno, pues nosotros vamos a ver si nos ilustramos con todos estos problemas que se van a ofrecer a lo largo de este congreso y encontramos un poco una inspiración, y para ver que aunque los problemas de hoy parecen insolubles, en su momento también parecía que lo fueron y alguien les dio alguna solución y se fue tropezando muchas veces y a lo mejor no se encontró la solución ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero al final se encontró una solución, al principio más imperfecta, luego más perfecta. En cualquier caso, incluso si todavía no somos capaces de enlazar los problemas del siglo XVII con los VIII, desde luego con la calidad de los ponentes lo que sí que podemos tener asegurado es que vamos a tener una información intelectual de altísimo nivel, con lo cual pues estamos, reitero, pues muy orgullosos de tenerlos aquí y de acogerles en la Academia de Artillería, porque para nosotros, digamos, el vínculo con la historia, y particularmente con la historia de la Edad Moderna, pues más estrecho no puede ser. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, coronel Martínez Ferrer. Mi agradecimiento por alojarnos en la Academia. La Academia de Artillería para nosotros, historiadores de la Edad Moderna, es algo emblemático. Yo, sinceramente, cuando nos hemos perdido y bajábamos por la escalera, es que yo me veía a los caballeros cadetes con el morla debajo del brazo y diciendo, es que esto debía ser así. Y la verdad es que es un sitio realmente espectacular, ¿eh? Entonces, mi agradecimiento también al Ministerio de Defensa, porque de Justicia nos ayuda con una subvención y bueno, pues esto ayuda, pero nos ayuda también por algo que para nosotros es mucho más importante. El dinero es importante, el dinero, ¿qué quiero para hacer la guerra? Dinero. Bueno, pero aparte del dinero es algo más importante en el que la comunidad académica, digo comunidad académica en el sentido de la academia de la universidad, pues venimos empezando a sentir todas las alarmas del mundo. Y es que, bueno, pues en los últimos años nos hemos metido en una zona de confort, donde, bueno, pues nuestras obligaciones siempre era, pues nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que pensar, enseñar a los alumnos, pensar para transmitir a la sociedad, y ahora hemos añadido un tercer nivel que es acreditarnos. Acreditarnos, no a la NECA, acreditarnos a nosotros mismos, es decir, nos hemos construido una especie como de torre de marfil, donde estamos ahí, nos acreditamos entre nosotros mismos, no queremos saber nada de la sociedad y nosotros nos damos nuestro propio caché, nuestro propio valor. Es decir, hay una especie como de egoísmo grupal
con el que estamos operando. Y esto ha tenido una consecuencia gravísima que la estamos pagando la sociedad española en primer lugar. Y es que la historia científica, la historia en la que nos estamos contratando todo el día archivos, contratando publicaciones, nos la están empezando a hacer, como no estamos en contacto con la sociedad, otros. ¿Quiénes? Novelistas. Ahora estamos viendo cómo los novelistas pues, nos hacen la historia. Ahora estamos viendo cómo lo importante es una simplificación, es una narrativa efectista. Eso es lo importante. Claro, ¿eso qué ha ocurrido? Eso es muy peligroso para la sociedad española actual. Es que la simplificación te lleva a la manipulación. Es muy fácil manipular. Es muy fácil construir una mentira emotiva. Y ahora estamos rodeados de mentira emotiva y no tenemos posibilidad de salir. La academia no puede salir. Entonces, todos los actos en los que podamos salir a la sociedad y decir lo que pensamos, me parece que es la mejor manera de devolverle a la sociedad lo que nos está dando, que es una formación y una preparación. Y por favor ya dejar ese mundo, ¿no? Entonces, no quería yo venir aquí a hacer un speech, pero es que es mi agradecimiento. O sea, que cuando vea a Margarita Robles le da el agradecimiento nuestro porque nos ha dado la oportunidad de salir de nuestra torre de marfil. Y luego, por último, el agradecimiento pues al verdadero generalato en la sombra, que ha sido pues Aitor Díaz, no sé por dónde anda, por aquí. Pues bueno, con ya tantos años de oficio, pues he encontrado gente, doctorandos potentes, pues es una auténtica fuerza de la naturaleza en nuestro duque de Berwick, en estado puro, y además ahora hemos descubierto que tiene habilidad estética y es capaz de hacer un buen programa y demás. Entonces, bueno, mi agradecimiento público y reconocimiento. Y también, por supuesto, a la profesora María Dolores Herrero Fernández Lola, que es nuestra verdadera intendente. O sea, nos ha facilitado muchísimo y entre ellos dos han formado un verdadero generalato en la sombra que yo creo que merece la pena. Y dicho esto, simplemente unos minutos solo para decir por qué la batalla, qué hacemos nosotros hablando de batalla, ¿no? Dos palabras. Vamos a ver, el problema de la batalla que tenemos nosotros como historiadores de la Edad Moderna, pues es el mismo problema que tuvo Fabricio del Dongo cuando en la Cartuja de Parma, cuando después de una vida de formación llega su momento sublime y asiste a la batalla de Waterloo. Entonces lo ve todo, lo registra todo, ve cómo corre de un sitio a otro detrás de los cañones, estorba al mariscal Ney, va detrás de un cortejo, ve que es Napoleón, no lo reconoce, ve cómo ondulan los campos con las balas y la artillería cayendo, ve sangre, ve gritos, ve triunfos. Lo ve todo, lo narra todo y no ve nada. Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos los historiadores, en la que la batalla es un momento fundamental y a la hora de la verdad no la entendemos, no la comprendemos. Y el no comprenderlo para nosotros es un reto científico importante. ¿Por qué? Porque en la batalla, en el hecho de armas, es en el momento en el que todos los planos de la historia se juntan. Vamos a ver cómo lo administrativo, lo logístico, lo político, la sanidad, todo. Hay un momento en el que todos esos planos están. Intentar, por nuestra parte, coger todos esos planos y comprenderlos, ver cómo se interacciona, es lo más importante para entender una sociedad, cómo se interaccionan esos planos. Y hacerlo en un momento concreto, tiene una ventaja metodológica, y es que es la única ocasión que tenemos de enfrentar dos ejércitos, 3, 4 ejércitos, pero en el fondo lo que estamos comprendiendo son dos sistemas nacionales, cómo un ejército ha llegado allí, cómo se sostiene, cómo se moviliza, qué eficacia alcanza. Es la oportunidad metodológica de confrontar y de poder ver cómo esos sistemas realmente estaban organizados o cómo podían llegar a ser efectivos. Por lo tanto, para nosotros la batalla es la ocasión perfecta para hacer esa comprensión de esos planos y ver cómo se interrelacionan y a la vez hacer historia comparada. Para nosotros eso es un lujo. Por lo tanto, la historia no es un problema solo de historia militar en general, es que es la mejor fuente para poder avanzar en lo que es una renovación historiográfica enorme que se está dando en España con cierta vergüenza, fuera, sobre todo en el mundo anglosajón, sin ninguna vergüenza. Entonces, me parece que es algo elemental. ¿A qué aspiramos en este congreso? Bueno, pues como Fabricio de Bongo, pues
intentar comprender la batalla, comprender cómo esa batalla de alguna manera nos está explicando cómo eran aquellas sociedades, porque eran las sociedades en las que, aunque no os quepa comprenderlo, la actividad militar estaba en el centro de la autoridad, en el centro del poder, en el centro de las relaciones sociales. Era el centro de aquella vida. Entonces, no entender la historia militar, no entender la batalla, es no entender esas sociedades. Y dicho esto, eso es lo que nos anima a nosotros a trabajar sobre la batalla. Bueno, y esta sería la idea. Y con esto ya pasamos a los ponentes. El primero... El primero es el profesor Hervé Drevillon, que está por aquí. Es profesor de la Universidad de París I, director del Instituto de Estudios, cuando quieran, por favor, Instituto de Estudios sobre la Guerra y la Paz en el África. Desde 2016 es nada menos que el director del Servicio Histórico de la Defensa de Francia, lo cual nos da hace un poco. Es realmente un buen conocedor del tema. Nos conocimos defendiendo la frontera extremeña gracias a Miguel Ángel, y bueno, entre las obras tiene una obra realmente interesante que es El impuesto de sangre, el oficio de las armas, realmente una de las obras metodológicamente más interesantes del panorama. Entonces, cuando quiera nos va a hablar de la batalla dentro de la campaña, dentro de la historia y de la historiografía. So, I will start by a very simple question. What is a battle? The question is simple, but the answer is not, definitely not. It is very difficult to find a precise answer to this question. Let's consider, for instance, the definition of battle given in the Encyclopédie Méthodique in the 1780s. Battle is an action between an entire army and another army, and one of its parts, which are in presence, and each of which charges the other with the intention of overcoming it. Well, it's not a very precise definition. Napoleon himself had a very unclear definition of battle. A dramatic action that has its beginning, its middle, and its end. Well, that's not very precise. Such a definition sounds almost ironic, but let's take it seriously. So, a battle is a major confrontation between two armed forces in a limited space and time. A definition that is not without raising questions. The question of temporal and spatial limits is not always easy to solve. Certainly, there is a classic pattern of a battle where two armies fight on a perfectly circumscribed field in a day, even a few hours. But there are many other situations where space and time are not perfectly delimited. The space of the battle is not always clearly defined. The Battle of Marengo, for instance, did not take place in Marengo, but 9 kilometers away in San Giuliano, where the division commanded by General Dezay led the decisive action. Therefore, San Giuliano was the spontaneous name given immediately to the battle, but Bonaparte was not satisfied with this name, because San Giuliano referred to an episode whose merit belonged to Dezay and not to him. He asked Berthier to write an official version of the battle named Marengo, which was the village occupied by the French army at the beginning of the battle, suggesting that the conduct of the battle was under his control from the very beginning to its end.
The time of the battle is also problematic. Should we include the phase of preliminary fights or pursuit that are sometimes of paramount importance and burst the unit of time? Another problem rises from the definition of the Encyclopédie Méthodique. A battle is given by an army or a part of it. From what degree of commitment and of importance, intensity and magnitude can we speak of battle? The traditional use is to designate a major confrontation which engages the combined forces of the infantry, cavalry, and artillery. All them together make a battle. In French, there is only one kind of force, when there is only one kind of force, only infantry, only cavalry, not only artillery. We speak of combat. So the minimum level where all the forces are combined is that of a division during the Revolutionary Wars and the Army Corps during the Napoleonic Wars. But this criteria is not absolute and not available for previous wars. Therefore, we cannot make it a law. We must admit a part of uncertainty in the use of the word battle, and above all, admit that there is not a strict military definition of what is a battle. We must not treat the battle as an absolute object, which imposes itself to the historian. A battle is partly a historiographic construction whose definition responds to a narrative logic, as it is suggested by Napoleon. It has a beginning, a middle, and an end. A battle is a temporal sequence that follows the rule of the three units of classical theater according to Aristotle: unit of time, unit of place, unit of action. So, the battle is a narrative concept. It must therefore be treated as such, that is to say, always taking into account all the elements, including the elements of representation, which are taken into account in the formation of an event. Therefore, the reflection on the battle must imperatively take into account the dimension of the narrative at two levels. First level, the sources level. The narrative is an essential and sometimes exclusive source of the history of the battles. Of course, there are other kinds of sources: archaeology, data on losses, material sources, but they are not always available and have only been used recently. And this is an important factor of the renewal of the history of battle. For a long time, the history of a battle was based on the exploitation of narrative sources and not always exploited critically. One of the criticisms that can be made about Keegan's Face of Battle, however, is that it does not put enough into question the narratives that serve him as a source, and that he does not question himself enough about the role of the narrative in the face of the battle. The face of battle is also the face of a narrative. At the level of historiography, the history of a battle is often a narrative, even in the military thinking, as we'll see it further. One of the major consequences of the narrative essence of the battles is precisely to propose a dramaturgy closed on itself, which isolates the battle from the rest of the war.
a battle often appears as a closed world, concentrating the essence of war. And this status of the battle goes through the military thinking and the history of war from a very long time, from Machiavelli to Clausewitz. But considering battle as the essence of war does not mean that the battle can be analyzed as an autonomous reality isolated from its context. Considering the importance of a battle means considering its place in the global economy of war. This is the reason why Delbrück, for instance, studied, I quote, strategic sketches and individual battles. Delbrück puts individual battles in strategic sketches. By opposing two kinds of strategies, strategy of attrition, strategy of annihilation, that gave sense to the battle. So the sense of the battle is not an inner sense. It depends on its place in the global economy of war. But there is another way of studying battles through the relation between operational sketches and individual battles. The wars waged by Frederick II, and especially the 7 Years' War, were an important moment in the emergence of these perspectives, as pointed out by Klaus Telp in the Evolution of Operational Art 1740-1813, from Frederick the Great to Napoleon. The 7 Years' War is an important moment in the history of war, but also in the history of the theory of war. The years following the 7 Years' War are the time of the most exceptional rise of military thought, thinking. Guibert is often remembered, but there are many others. Lloyd, Ménildurand, Joly de Mézeroy, Le Prince de Ligne, Bourset, Michaud d'Arçon, Tempelhof, and so on. However, there is a common point that includes most of these authors, thinking military action on a different level than the battle. Even if one of the or the other can give the battle a decisive importance. We can even consider that the notion of decisive battle is a notion that invites us to consider the battle beyond the battle. This perspective appears in the concept of operation, which is developed in the second half of the 18th century. For instance, in Henry Lloyd's notion of line of operation and in von Bülow's notion of base of operation. The word operation becomes, in the 18th century, an essential term in military theory and practice. We can not yet speak of operational art, because this notion does not appear until the 20th century in Russia, but we can nevertheless notice the emergence of a new concept and new systems of thinking, which are organized around the notion of operation. This is the case, for instance, in the emergence of a staff science, in French, in science d'état-major, a staff science that is developed in the late 18th century. And the staff science appears as a real prefiguration of the operational art. All this places the battle in a context which focuses on topics that are generally forgotten in traditional history of battle. The topographic and geographical factors that are not limited to the topography of the battlefield. The link between siege warfare and battle warfare.
the link between the campaign time and the winter quarters. All this leads to consider war and battle as an economy of means. The author who best studied these different dimensions of the war is Henry Lloyd. In his History of the Late War in Germany, history issued in 1766. After a description of the geopolitical stakes of the war, Lloyd makes a military description of the seat of war, starting with a geographical description of Bohemia and Moravia. In the preface of the French edition, he criticized the theologians of war who limited their reflection to the principles of tactics and to the battle level. I quote, "They do not describe with sufficient precision and exactness the countries where war has been waged, the particular lands on which the great events took place. They generally neglect to say the number, the species, and the quality of the troops which composed the respective armies, the plan of operations, the operations themselves, except those which appear extraordinary." It means battle. "They do not explain in detail as much as they should why, how, and where every action has gone. They only give in general terms the story of a campaign without explaining the motives by which the generals were determined, how the various operations were conducted, and finally, what is the nature of the country in which they were executed. This advocacy for military geography is the result of a true conception of war. War is the art of adapting to the terrain." Lloyd illustrates a real operational revolution in military thought and practice. He is followed by many authors who extended his thought and enriched it. A particular interest for the art of campaigning rose in French military thinking. For one essential reason, the French defeats in the 7 Years' War were operational defeats and led to a special interest in the scale of the campaign. This, for instance, appears through the study of French losses in battles compared to those of the Prussian army. In battles waged by French armies at Rosbach, Minden, or others, the losses in wounded and killed were limited to 7 to 10%, whereas the Prussian losses in battles against Russians and Austrians could reach more than 30, even 40%. The reason of this difference is that the French were operating far from their logistic base, so that the generals waged a very prudent war and were very reluctant to engage all their forces in battles for fear of losing their ability to continue the campaign. So the pattern of the battles waged by the French was determined by the operational context. This had a major influence on the theory of war, especially in the works of Joseph de Bourset, who remained famous for theorizing mountain warfare. The mountain imposes on the generals the need to take into account the nature and disposition of the countryside. The principles of mountain warfare are therefore very particular, but
the necessity of taking into account the nature of the countryside is a general principle. But Bourset, for instance, created a school of staff in Grenoble in the years 1770s. But the science of staff, as it was defined by Bourset, is a science of the operational level, that is to say, the planning and the conduct of campaign operation. For instance, in his Principle of Mountain Warfare, composed about 1760, he wrote, "An army must never begin its campaign without knowing by what means it can subsist and some resources which the country in which it will have to operate can supply. Since its successes can lead it far ahead of the border on which it has assembled his army, it is essential that arrangements be made to be able to communicate at all times to these warehouses and the inland provinces of its country. A general, therefore, must extend his conquest only so long as he is in a position to make his army live, recruit, and remount." Without naming it, Bourset evokes here the notion of bases and lines of operations, which were theorized by Lloyd and after him, I said, by von Bülow. Bourset also emphasizes the importance of winter quarters. As Lloyd wrote, there is scarce any operation of war more delicate and difficult than the distribution of the troops into winter quarters. It requires a perfect knowledge of the country and must be regulated by a prodigious variety of circumstances. It must be acknowledged that the King of Prussia excels in this, as in many other parts of war. The role of winter quarters in historiography has been neglected for a long time, but it is an essential subject, which makes it possible to measure the logistical issues, but also the motivation of certain operations, which aim at the organization of winter quarter. During the 30 Years' War, the person who made it his specialty is Turenne. There are few great battles associated with the name of Turenne, but there is, however, a way to wage war which pleased to Little Heart and which is associated with the name of Turenne. It is the indirect style. In his memoirs, Turenne takes stock of the Battle of Nordlingen, won over the Imperial Army led by Mercy on August 1645. I need to So this is a quotation of Turenne's memoir. After having, in the same year, ruined the army of the Emperor, commanded by General Gallas, in various battles and in a series of maneuvers so well tempted, and which comes from a great experience accompanied by a great courage and great judgment, that it must not only be compared but able to surpass the gain of another battle. It means that operational maneuvers is more important than winning a battle. Turenne can really be considered as the specialist of the operative maneuver, and this is particularly the case of the Turckheim maneuver during the winter of 1675, and it is also the consideration of the theater of operations that causes the first destruction of the Palatinate in 1674.
and of course also the second destruction in 1689. Turenne was erected as a model by some theorists of the 18th century, in particular by Philippe-Henri de Grimoire in his History of the Last Campaign of Turenne, issued in 1780. Grimoire is an important thinker of this time. He is the author of many books on history and military theory, notably the study of the Flanders campaign in 1747 and 1748 from the letters and memoirs of the Marshal of Saxony. The conquest of the Netherlands in 1747 and 1748 became a real model, not only because of its victorious outcome, but also because of its method, which took into account the operational dimension. The major events of the War of Austrian Succession that are celebrated and remembered are the battles of Dettingen and Fontenoy, which were celebrated by Handel and by Voltaire. But these two battles were of secondary importance. Fontenoy only makes sense in a much broader perspective, that is the conquest of the Austrian Netherlands, which is a long process that lasts from 1745 to 1748, and where every episode must be interpreted as a part of a campaign. The Battle of Rocoux is intended to establish winter quarters. The Siege of Berg op Zoom is the key point of 1747 campaign, and the final phase of the war is the Siege of Maastricht. And all the tactical characteristics of these battles and sieges were determined by the operative level. During the 7 Years' War, the link between the siege and the battle has been particularly studied from the case of the Battle of Kolin in 1757. A dramatic sequel of the Siege of Prague by Frederick the Great. This failure has been commented by many authors, including Lloyd, but also Colonel Tempelhof, a famous artillery colonel in the army of Frederick the Great. The sequence formed by the Battle of Prague, then the Siege of Prague, and then the Battle of Kolin between May the 6th and June the 18th, appears like a major event of the 7 Years' War. The link between siege and battle raises the crucial question of logistics, which led, for instance, Guibert to imagine the sketch of the divisional system, which was developed during the wars of the French Revolution. After the 7 Years' War, the consideration of the operational level has not remained an abstraction. It determined the plans and practice of the wars of the French Revolution and the successes of the campaigns of 1794 and 95, and also the campaign in Italy by Bonaparte in 1796 and 97. This is the triumph of the operative scale. In 1793, Grimoire is convoked several times by the Committee of Public Safety, who was directing the war and the politics also. On April 26, 1793, the committee consulted Grimoire, who was invited, I quote, to go to the committee as often as possible. At the end of the year 1793, the Committee of Public Safety bought several copies of Grimoire's book on the Flanders campaign of 1747, at the time when Carnot was preparing the campaign of 1794. So, during
his interviews by the committee, Grimoire elaborated the concept of mass war, the very famous concept, and Grimoire is the man who invented the concept of mass war. The principle of mass war is simple in theory, but very complex in practice. Waging a mass war means fighting a battle in a situation of numerical superiority. The mass war is not the unreasonable breaking of a mass of soldiers, but the rigorous management of the military staff and maneuvers in order to concentrate the maximum number of troops on the battlefield. So this needs a perfect management of the operational maneuvers, especially in the case of the French troops, which had to fight in 1794 on many different fronts, in Flanders, on the Rhine, in Italy, and on the border with Spain. So the campaign of 1794 was organized by Carnot in his Système général des opérations militaires de la campagne prochaine, which gives the perfect example of this kind of systemic management. Carnot considers a systemic approach to the campaign in which the battle occupies an important place, but only as the final result of the operational maneuver. And the battle lies in a global economy of war and management of forces. And Grimoire, in 1775, had theorized it in the theoretical and practical essay on the battles. I quote, "The event of the battles is decisive or not important. Their consequences depend on the circumstances and the time when they are delivered. Those who give themselves at the beginning of a campaign are the most dangerous. Those who engage in the late season are usually of lesser consequence." The campaigns from 1794 to 1797 are won without any decisive battle. Fleurus is not a decisive battle. Rivoli is not a decisive battle, but a combination of maneuvers, sieges, and battles. As Napoleon wrote later, "In an art as difficult as that of war, it is often in the system of campaign that one conceived the system of a battle." In that sense, what place can be given to the narrative of the battle in a systemic conception of war? There is an apparent contradiction between the narrative structure of the battle and the systemic approach, which cannot be reduced to a narrative. This question was raised by the General Pellet. General Pellet, who was a general in Napoleon's army and who became later in the 19th century the director of the War Archives Department and a very important military historian. Pellet wanted to make the history of the Battle of Wagram, 1809. But he wondered about the excessive place of the battle in the campaign and the excessive importance of the narrative patterns in the storytelling. So he transformed his project in two ways. First, he refuses the narrative model and replaces by a set of memoirs settled in a systemic approach and not in a linear narrative. Second,
he places the battle as a conclusion of a demonstration that is conducted throughout the book, so that the book is dedicated to the campaign and the battle is only the conclusion. So the campaign is not reduced to a prelude to the battle, but became the real issue of the books, and the battle only its conclusion. Many authors after Pelé underlined the influence of the narrative on the theory of war and on the conception of battle. Ardent Dupic, for instance, in his Studies on Combat, written in the years 1860s, demonstrates that the narrative over stress of the logic, it demonstrates that the narrative overstresses the logic of battle. I quote, the soldier who tells, the soldier who tells a story, as any narrator, needs to clarify. He needs lines, sharp points to find his way in the mess of a fight. And the mess of a fight, Fabrice Del Dongo knew what, he discovered what it was. This was also the critiques addressed by Tolstoy to the military thinking. A battle, according to Tolstoy, was nothing but a narrative fiction. Tolstoy's conclusion is somewhat radical, since he concludes that the theory of tactics is impossible and a pure illusion. My conclusion won't be as radical. My conclusion is only a recommendation to have a critical look on the battle and to consider it not as an absolute but a relative object by taking into account two kinds of consideration. On the historiographical level, the role of the narrative in the historiographical construction of the battle. We have to keep it in mind. On the historical level, the place of the battle in the campaign and in operational dimension, although the notion of operation did not appear until the mid-18th century, but operation existed. For instance, I gave the example of Turenne. So this is my conclusion. Let's be attentive to, first, the narrative, and second, to the place of the battle in the campaign. Muchas gracias, profesor de Villón. Ahora tiene la palabra Javier Gómez Valero, licenciado en Historia por la Universidad Complutense. Actualmente, fue cofundador en la editorial Despertaferro y desde ahí ha mostrado una vitalidad excepcional, demostrando que hay vida más allá de la universidad. Entonces es un gran campeón de la divulgación y divulgación a un nivel realmente excepcional, como nos comentaba el coronel al principio. Él, además de esa habilidad, tiene habilidad en la comunicación, no solo escrita, sino también hablada, como vamos a poder ahora hacer. Nos va a hablar, como a él le gusta con los juegos de palabras, el arte de la guerra, o el arte, jugando con ese juego, o el arte de divulgar la guerra. Tiene la palabra el profesor Gómez Valero. Bueno, profesor no soy. Cuando hablabas al principio de esta torre de marfil en la que está la academia, a nosotros en Despertaferro nos gusta vernos, en cierto modo, como una correa de transmisión entre la academia y... ¿Ahora? ¿Mejor? No estoy seguro que la gente sepa, por lo menos de los alumnos, sabemos lo que es Despertaferro, sabemos de lo que estamos hablando. Ahora me presento enseguida, no te preocupes.
Me gusta vernos en Despertaferro como una correa de transmisión entre la academia y la sociedad, ¿no? En este proyecto nuestro que iniciamos hace ya 8 años y pico, como una publicación especializada de historia militar. Empezamos con una única revista, Despertaferro, en ese momento Despertaferro a secas, luego se llamaría Despertaferro Antiguo y Medieval, una publicación especializada, como decía, de historia político y militar de la antigüedad y de la Edad Media. Si ya la historia de por sí es un nicho de mercado, un nicho editorial, ya estamos hablando de esto, es un ultranicho, o sea, historia político-militar, antigüedad y Edad Media, ¿no? Algo como muy especializado en el que además lo que proponemos en todos nuestros números son volúmenes monográficos. Todas nuestras revistas son monográficas, tratan un único tema en la que damos voz a autores del mundo universitario o no, pero a auténticos especialistas en cada uno de estos temas a tratar. Que, bueno, en fin, pensamos que son los que mejor pueden aportar una visión lo más completa posible a nuestros lectores. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de alta divulgación que, como decía, empezamos con una única revista. En la actualidad tenemos 5 revistas más una línea de libros. 4 de estas revistas son de historia militar, hay otra que es de arqueología. Vengo a hablar aquí hoy de esas revistas de historia militar en la que, bueno, muchos, no solo alumnos, sino también profesores que estáis aquí, conoceréis porque, entre otras cosas, habéis colaborado en ellas, como el propio Davide y alguno más que veo por aquí, ¿no? Como decía, me gustaba jugar con este título, ¿no? de el arte de divulgar la guerra, porque igual que el arte de la guerra es un arte complejo, el arte de divulgarla, y en este caso la batalla, más todavía que la guerra, es sumamente difícil. Porque cuando hablamos de una batalla, el profesor Derbillon ha hecho una serie de definiciones muy, muy interesantes, ¿no? Sobre a qué se refiere y sobre qué construye una batalla. Y sobre eso vamos a trabajar también en esta presentación. Lo primero, cuando presentamos el proyecto editorial como el nuestro, hay que pensar a qué público nos dirigimos, ¿no? Target de público, nivel de profundidad y también atractivo para que esta revista sea interesante. Hay muchos productos en el mercado, muchos productos para un público muy general. Estamos hablando de hasta el canal de historia absurdo, a revistas generalistas de historia que tratan en muchas ocasiones la historia militar, pero de una forma muy superficial. Evidentemente no tenía que ser nuestro caso, no queríamos que fuera nuestro caso cuando nuestra publicación en el fondo lo que queríamos era hacer aquella revista de historia militar que como aficionados, como historiadores, porque somos historiadores, no encontrábamos en el mercado, no encontrábamos en la calle. El nivel de profundidad es clave, pero claro, no queríamos hacer una revista académica, no es una revista universitaria. Queremos que fuera una revista atractiva porque, a fin y al cabo, va dirigida al gran público. Un gran público con unas inquietudes determinadas, evidentemente no es el gran público de National Geographic, que cumple otra función diferente a la nuestra, sino un público diferente. En primer lugar, una de las claves es la planificación exhaustiva. Y aquí no estoy hablando de postureo como el de la foto, sino realmente cuando analizamos un tema o queremos abordar un tema en nuestra revista, eso requiere... está aquí presente Javier Beramendi, que tendrá una ponencia el próximo viernes. Él es director de la revista Despertaferro Contemporánea. Cada una de nuestras revistas tiene un director que trabaja en exclusiva para ella. Cada una de las planificaciones de cada uno de nuestros números implica la participación de al menos 4 o 5 personas que hacemos un brainstorming sobre, primero, qué temas queremos que confluyan en ese número para, como decía, dar a nuestros lectores una visión lo más completa posible del fenómeno a tratar. No siempre son batallas, todo hay que decirlo. En muchas ocasiones estamos hablando de Espínola en la Guerra de Flandes, por ejemplo, uno de los números más recientes, la Guerra Franco-India. Hemos sacado, o vamos a sacar la semana que viene, un número sobre los sitios de Zaragoza. Tratamos temas de los más diversos, hasta, por ejemplo, el gran juego, la rivalidad entre Gran Bretaña y Rusia en Asia Central en el siglo XIX, algo muy poco tratado en lengua castellana y un tema realmente apasionante, ¿no? Pero sí que hemos tratado algunos números que sean exclusivamente de batallas, ¿no? Esta planificación exhaustiva, como decía, implica la participación de diferentes personas que debatimos sobre qué artículos incluyen ese número y no solo eso, sino que luego debatimos sobre qué autores tienen que tratar cada uno de esos artículos. Esto es esencial en nuestro proceso de trabajo. En cuanto a los autores, decía que son especialistas de talla internacional. Este mapa lo tenemos en nuestra página web, un mapa interactivo, donde hablamos, esto es exclusivamente de la revista Historia Militar, no afecta a esta arqueología que tiene un mapa aparte. El número de autores únicos con los que hemos trabajado, digo únicos, porque con algunos hemos trabajado muchas veces,
de número de países, número de universidades. Hemos trabajado con gente desde Nueva Zelanda hasta Canadá, América Latina, por supuesto toda Europa, Japón, incluso África, Oriente Medio, cuando tenemos que tratar temas específicos de historia. Bueno, ahora veremos algunos ejemplos. Evidentemente recurrimos a aquellos especialistas que mejor trabajo pueden hacer a la hora de divulgar estos temas para el público en español. Muchas veces son autores que no es que no hayan publicado en español, sino que ni siquiera han publicado en inglés. Para nosotros supone un esfuerzo muy grande a la hora de localizar estos especialistas y, por supuesto, traducir sus trabajos, pero creo que merece la pena de cara al resultado final del proyecto. Una de nuestras claves también son los mapas. Hablábamos se habló antes de la batalla de Waterloo. Aquí tenemos uno de los mapas, uno de los muchos mapas que incluimos en el monográfico dedicado a la batalla de Waterloo. Pensamos que los mapas son absolutamente esenciales para entender la historia y, por supuesto, para entender la historia militar y qué vamos a decir para entender una batalla. Sin mapas, en nuestra opinión, no hay historia militar, son esenciales. Y para ello nosotros hacemos un esfuerzo muy grande a la hora no solo de diseñar esos mapas, sino sobre todo documentarlos. Porque para poder hacer este diseño primero hay que recabar toda la información que confluye en esta auténtica obra de arte en la que tuvo mucho que ver también Javier Beramendi. Otra de las claves de nuestras publicaciones son las ilustraciones. Hablamos del atractivo que tiene que tener para el lector una publicación de historia, sobre todo para el lector del gran público, ¿no?, que estamos hablando. Nosotros, una de nuestras señas de identidad es el desarrollo de este tipo de trabajos de ilustración histórica que a veces nos miran con mala cara, como si fuera algo frívolo, como si fuera algo un poco banal, esto de los dibujitos, ¿no? Pero claro, una ilustración como esta no se ve especialmente bien con la luz. De la batalla de Jemmingen contiene una información espectacular. O sea, estamos hablando de una manga de arcabuceros con también mosqueteros, cómo están disparando, cómo es el relevo de filas que estaba haciendo en esta época, este relevo de filas que se atribuía durante mucho tiempo a los holandeses, a las reformas holandesas, cuando era algo muy español y los holandeses lo copian de los españoles, cómo es el armamento, cuál es el papel de los oficiales y de los suboficiales, etcétera, ¿no? Quiero decir, es una ilustración que, al margen de la capacidad estética que tiene, el indudable atractivo que tiene, revela a nuestros lectores mucha información, sobre todo porque son ir acompañados de unos pies de imagen bastante kilométricos, ¿no? Entonces, bueno, es un aporte también muy, muy significativo y yo creo que bastante original por nuestra parte, que muchas publicaciones actualmente están también reproduciendo. No digo que no estén copiando, pero que sí que están reproduciendo. Otro tipo de ilustraciones puede ser esta. Hablábamos antes de la comida de 1714 del sitio de Barcelona. Esa es una ilustración precisamente de la fase final del sitio de Barcelona con el asedio final de las tropas borbónicas, o el asalto final, mejor dicho. Y en esta ilustración pues se ve perfectamente cómo son las murallas de la ciudad, cómo es el interior de la ciudad, por dónde están atacando, cómo están atacando, etc. Un aspecto muy visual que apoya evidentemente el texto del propio artículo. Y luego también otro tipo de ilustraciones en las que se nos muestra, en este caso, un soldado de las guerras de Italia, el gran capitán, con el aspecto evidentemente de su vestimenta, pero también su panoplia. Esta panoplia medio camino entre la Edad Media, con estas ballestas, y la modernidad, con estos primeros arcabuces, ¿no? Todo esto es una información original que aportamos nosotros a nuestros lectores y que es de mucha ayuda a la hora de comprender todos los aspectos que pueden rodear una batalla. Y por último, voy a abordar tres ejemplos de tres batallas que son muy útiles en este caso a la hora de explicar cuál es nuestro arte de divulgar la guerra, cómo lo hacemos nosotros, cómo trabajamos nosotros estas historias de batallas. Decía el profesor Dervillón que toda batalla es una construcción narrativa entre las fuentes, por supuesto, entre una interpretación crítica de las fuentes y también otros recursos como puede ser la arqueología. En este caso, la batalla de Baécula, para nosotros, la Segunda Guerra Púnica, para nosotros es un clarísimo ejemplo de esto, porque cuando abordamos un número sobre la Segunda Guerra Púnica en Iberia, hicimos no un artículo sobre la batalla de Baécula, sino hicimos dos. Hicimos un artículo basado fundamentalmente en las fuentes, pero una visión crítica de las fuentes, que planteaba el profesor Fernando Quesada de la Universidad Autónoma de Madrid, planteaba qué es Baécula. ¿Es la batalla decisiva, la victoria decisiva de Escipión que nos ha vendido Tito Livio o Polibio? ¿O quizá es una acción de retaguardia que en este caso permite a Asdrúbal
escurrir el bulto, sacar a sus tropas, retirar a sus tropas en buen orden y mantener la integridad de su ejército, que es lo que el profesor Quesada interpreta a través de una lectura crítica de las fuentes, contrastada también. Bueno, incluimos, por supuesto, un mapa de la batalla o de la interpretación que el profesor Fernando Quesada hace de la batalla, y contrastamos con un segundo artículo que habla de la arqueología de la batalla de Baécula. Este es un caso muy concreto, muy específico en España, que la gente del proyecto Baécula ha trabajado muchísimo el campo de batalla, primero localizándolo, porque no se sabía dónde estaba el campo de batalla. Tradicionalmente se hablaba de Bailén, pero no es Bailén. En Bailén no concuerda con las fuentes, no hay ningún castro celtibérico o ibérico que podamos identificar con el castro o con el ópida de Baécula, en este caso. Y no hay arqueología, no hemos encontrado ningún hallazgo. Mientras que en Santo Tomé, por ejemplo, en este caso donde se ha localizado el campo de batalla en la actualidad, en Santo Tomé no solo concuerda exactamente con las descripciones que hacen las fuentes romanas sobre esa colina sobre la que se defiende Asdrúbal, que además tiene un río en retaguardia y que además a partir de la arqueología, además hay un ópida ibérico que no estaba localizado con nombre, que puede ser el de Baécula. Y además en el campo de batalla, en diferentes prospecciones, se han encontrado muchos elementos que tienen que ver, evidentemente, con una acción militar de consideración. Primero desde monedas abandonadas durante la retirada cartaginesa y sobre todo con un reguero de tachuelas de las calígaes romanas, de las sandalias romanas, que siguen justo el rumbo por el que avanzó la columna romana hacia esa posición cartaginesa. Por tanto, la arqueología es esencial para completar el relato que nos ofrecen las fuentes escritas. Para completarlo o para criticarlo, porque hay en algunos casos en los que se ha hecho arqueología a campo de batalla. Por ejemplo, no hace falta irnos a batallas de la antigüedad para hacer arqueología. Hay muchos casos de batallas de la historia moderna. El caso hablaba antes de la guerra franco-india. Incluimos un artículo de arqueología del fuerte William Henry, famoso por el último mohicano, la masacre que hay después del abandono por parte de las tropas británicas de este fuerte, cuando la arqueología dice cosas muy diferentes respecto a esto. También la batalla de Little Bighorn, famosísima, la arqueología de campo de batalla interpreta una realidad muy diferente de la batalla, no una defensa a ultranza, como nos ha vendido el mito de murieron con las botas puestas, sino una realidad bien diferente, un sálvese quien pueda, una defensa en grupos pequeños y una estampida, básicamente, del séptimo de caballería, ¿no? La arqueología esencial, en nuestro caso también, para contrastar lo que comentábamos. Segundo caso, tenemos el caso de Lepanto. El ejemplo de Lepanto, que es una batalla muy conocida para todos nosotros, muy estudiada, pero a la cual nos hemos acercado fundamentalmente de las fuentes cristianas. Nosotros, en este caso, queríamos hacer una diversidad de enfoques invitando a autores. A este número, por ejemplo, participó el propio Davide, participaron otros autores italianos, el famoso Alessandro Barbero, que dio un libro magnífico de la batalla de Lepanto, autores españoles, por supuesto, pero también quisimos invitar a autores turcos. Y en este caso, Idris Bostan, de la Universidad de Estambul, nos hace su visión de la batalla de Lepanto desde el punto de vista otomano, que es muy diferente a la visión cristiana, desde el punto en el que ya nos habla de una flota, una armada otomana con muchos problemas, que no estaba para nada preparada para la guerra y que se veía realmente perdedora. Una visión muy diferente a la visión tradicional cristiana en la batalla de Lepanto, que también incluimos aquí, por supuesto, a cargo de Agustín Ramón Rodríguez González, un autor especialista sobre todo en temática de historia naval, y nos gustó realizar este juego, ¿no? de los dos puntos de vista, juegos que hemos repetido también en otras ocasiones, incluso hablando de autores turcos, en la caída de Constantinopla en 1453, que invitamos a un autor turco para que nos ofreciera también la visión desde el punto de vista otomano de esta conquista de Constantinopla. Y por supuesto, volviendo otra vez al tema de la cartografía histórica, incluimos en este número un tríptico donde, aparte en el anverso, una vista general del Mediterráneo en la segunda mitad del XVI, incluimos una evolución de la batalla, pues bueno, desde las posiciones iniciales hasta el final y la persecución, etcétera, cómo queda la batalla de Lepanto. Decía 3 ejemplos, pero son 4. El tercero es Waterloo, una batalla también sumamente emblemática. En este caso no le dedicamos un único artículo a la batalla de Waterloo. Nuestra estrategia en este caso fue diferente, fue dedicarle el número entero a la batalla de Waterloo. Es una batalla tan bien conocida que si quieres aportar algo mínimamente diferente,
te obliga a trabajarlo con suma profundidad. Al margen de incluir el obligado artículo de contexto, no voy a poner aquí títulos de artículos, sino solo voy a poner los mapas, que me gusta mucho mostrar nuestros mapas, los mapas que acompañaban a cada uno de los artículos. Incluimos, por supuesto, un artículo de contexto con su consabido mapa de la situación de esta Europa en 1815, y luego fuimos fase por fase dedicando un artículo para cada fase de la batalla, siempre a cargo de especialistas, en este caso franceses, británicos, norteamericanos, algún alemán, y ver pues esto, cómo ha evolucionado la batalla fase a fase, desde los primeros combates por Hugomont y Laya Santa, el gran asalto general de D'Erlon, las cargas de caballería, el ataque prusiano cuando llegan a Plancenoit y trastocan por completo la estrategia de Napoleón y por supuesto el curso de la batalla, el ataque final de la Guardia Imperial y ese sería el fin de la batalla. En este caso estamos haciendo una visión, como digo, de la batalla en la que hemos cogido un único número y se lo hemos dedicado en exclusiva a la batalla. Esto, hay veces que nuestros lectores pueden decir, bueno, esto es para los muy cafeteros, que nos decían en alguna ocasión, ¿no? Tiene que interesar mucho este tema para que yo me compre un número y que me hablen de Waterloo. Lo hemos hecho en más ocasiones, lo hemos hecho con la batalla de Pavía, lo hemos hecho con la batalla de Borodino. Claro, esto permite realmente un acercamiento, una intimidad muy próxima a cada una de estas fases de la batalla, sobre todo cuando estás contando con grandes especialistas que no siempre pueden tener la misma interpretación sobre cada una de estas fases de la batalla. En el caso de Pavía, por ejemplo, hay interpretaciones muy divergentes entre autores franceses y autores españoles, y quisimos hacer el mismo juego también invitando a franceses y españoles para que dieran sus puntos de vista sobre estas diferentes fases de la batalla. Luego, claro, Waterloo, 18 de junio de 1815, estamos hablando de un día. La batalla de Stalingrado, estamos hablando de 5 o 6 meses de batalla. Hay batallas que exigen un tratamiento muy diferente. Y en este caso, Stalingrado lo partimos ya en un número, sino en 2 números que dedicamos en exclusiva a la batalla de Stalingrado y solo a los combates en la ciudad. No hablamos de las operaciones exteriores, que eso daría para otro número, Operación Urano y compañía. Solo lo utilizamos para contextualizar. En el caso de Stalingrado, como decía, exige otro tipo de tratamientos, lógicamente, ¿no? Hablamos que la guerra, al principio, o la batalla como culminación de la guerra influye ahí o entra no solo la táctica, sino la sanidad o la moral o muchos aspectos que en un número sobre una batalla no se pueden tratar, pero aquí sí. Entonces, diferencio. Como decía, dedicamos 2 números en exclusiva a esta batalla, pero hay una serie de artículos que son estructurales, lo que yo he llamado el eje estructural, que lo que hacemos es hablar de las diferentes fases de la batalla de Stalingrado propiamente dicho, lo que son las operaciones militares. Desde los primeros combates en los suburbios, por supuesto con sus mapas, los combates sobre el centro de Stalingrado, por supuesto con sus mapas. En este caso, los mapas, a partir de un gran mapa que hay hecho por los alemanes, hecho por fotografía aérea de la Luftwaffe, que lo utilizamos en vez de hacer un mapa nosotros, volcamos toda la información de las operaciones militares sobre ese gran mapa de la Luftwaffe. La defensa de los distritos obreros, su correspondiente mapa, los combates por las fábricas, Barricadi, Octubre Rojo, etcétera, la fábrica de tractores, y luego el artículo final de los últimos episodios de la batalla de Stalingrado. Huelga decir que aquí utilizamos autores también, grandísimos especialistas de todo el mundo, incluyendo autores rusos, que en este caso han estado manejando archivos clasificados hasta hace relativamente bien poco, autores rusos que no han publicado en inglés, que solo han publicado en ruso, autores rusos que nos costó muchísimo traducir sus artículos y incluso contactar con ellos y que eran señales de vida y que aceptaran colaborar en nuestra publicación. Pero claro, estamos ofreciendo una información, estamos ofreciendo un material de primerísima mano. También hemos contado con autores como David Glanz, que es un especialista norteamericano, probablemente el máximo especialista de la batalla de Stalingrado que hay, coronel retirado, pero académico de la Academia Rusa de las Ciencias. Quiero decir, es un tío con un prestigio en Rusia espectacular y que, bueno, tiene una tetralogía de Stalingrado, no una monografía, sino una tetralogía. Cada volumen es en torno a 900 páginas, que estamos publicando también en castellano, que, bueno, es una obra monumental sobre la batalla de Stalingrado, como digo, y hemos contado con su colaboración también. Y al margen de esos artículos, que podrían ser quizá más obvios, porque si tienes que contar la batalla de Stalingrado, al final son fases más o menos evidentes, también tenemos un eje contextual, es decir, vamos aligerando
desengrasando un poco ese tipo de contenidos, más de operaciones militares, más de maniobras, más de movimientos, con otra serie de artículos que son, pues bueno, evidentemente hay que hablar de los dilemas estratégicos, por qué Hitler avanza hacia Stalingrado y por qué cuando fracasa en su primera operación insiste en tomar Stalingrado cuando no tenía una importancia estratégica tan vital como sí lo podía tener los campos de petróleo, por ejemplo, del Cáucaso. La propia estructura del sexto ejército, es decir, el ejército alemán que ataca Stalingrado, fortalezas, debilidades. Curiosamente, en estos artículos se habla, comentaba el coronel al principio, que el ejército siempre se prepara para la guerra anterior. En este caso es curioso que muchos teóricos de la Segunda Guerra Mundial o muchos especialistas de la Segunda Guerra Mundial están hablando de que la Segunda Guerra Mundial es muy poco innovadora en muchos aspectos. Y en concreto, en la batalla de Stalingrado se vuelven casi a tácticas de la Primera Guerra Mundial. Se olvida toda la guerra relámpago, se olvida toda esta doctrina de la guerra de movimientos que ha caracterizado el principio de la Segunda Guerra Mundial y se va a una concepción prácticamente de Primera Guerra Mundial. Eso es muy interesante. Estamos hablando del papel de la Luftwaffe en una guerra circunscrita a una ciudad, en este apoyo aéreo cercano, un artículo sumamente interesante. Por supuesto, las características propias del combate urbano tan diferentes de las grandes maniobras que había vivido la Operación Barbarroja al principio, creando estas grandes bolsas de prisioneros y demás. Pero luego otros artículos, estamos hablando del comportamiento y moral del combatiente soviético, esa idiosincrasia del soldado ruso tan particular, ¿no? Artículos de contexto, evidentemente, que nos tienen que ayudar a entender qué es lo que está pasando dentro de la ciudad. Más artículos de combate urbano. También, por supuesto, vamos a las fuentes primarias, vamos a los personajes que nos han legado sus testimonios sobre la batalla, ¿no? Y ver qué contraste hay en el diario de un soldado, o en este caso de un teniente, qué cuenta a sus familiares en sus cartas o qué cuenta en su diario al principio de la batalla de Stalingrado, cuando todo es optimismo y cuando piensan que van a ganar la guerra en cuestión de meses, y qué cuenta al final. Y es demoledor ver las últimas entradas del diario y ver este clima de pesimismo generalizado que existe evidentemente en el ejército alemán, ¿no? Por supuesto, los servicios sanitarios en Stalingrado. En este caso, tanto los alemanes como sobre todo los soviéticos, que es un aspecto pues nunca tratado en la historiografía en español, por supuesto. Y luego también este tipo de artículos sobre atrapar a von Paulus cuando habla cuando cae la última resistencia y cuando los rusos finalmente atrapan al mariscal alemán, y cómo los rusos están viendo a estos alemanes, cómo los ven al principio de la batalla de Stalingrado y cómo los va viendo al final, ¿no? Cómo va evolucionando este concepto que los propios rusos tenían de sus enemigos según va evolucionando el conflicto y según se va deteriorando sobre todo tanto la capacidad combativa como las propias condiciones de vida de los soldados alemanes. Es decir, una serie de artículos que complementan a la perfección todo ese eje estructural, todo ese eje de la batalla que veíamos antes. Y por supuesto artículos como el destino de los prisioneros de guerra, que caerán a cientos de miles en manos soviéticas y que tendrán un destino terrorífico, obviamente. Y aquí se acaba mi exposición con esta panorámica de lo que sería muy rápida, de lo que sería nuestra forma de tratar, en este caso, las batallas, de divulgar las batallas, con vistas a un gran público, pero un gran público, como decía, interesado en este espíritu que tenemos por crear un producto de alta divulgación. Muchas gracias.